Cooper Flagg y Ryan Nembhard han devuelto la ilusión a los aficionados de los Dallas Mavericks. Después del despido de Nico Harrison, los recurrentes problemas de lesiones de Anthony Davis, la verdad es que el conjunto de Texas empieza a carburar y lleva ya 3 victorias consecutivas y un buen nivel de juego. Hoy vamos a hablar de todo esto aquí, en Gigantes del Básquet. Mi nombre es Sergio Rabinal y si te gusta lo que hacemos, dale like, suscríbete y déjanos un comentario. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Gigantes del Básquet y quería cerrar esta semana hablando de Cooper Flagg y de Ryan Nembhard. Dos nombres particularmente en buena forma que llevan, yo diría la última semana más o menos, los últimos 3 partidos evidentemente, pero llevan ya 5 o 6 encuentros a un nivel bastante positivo, especialmente en el caso de el rookie del número 1 del último draft, Cooper Flagg. 3 últimos encuentros que se han saldado con victoria para los tejanos, con triunfos ante Miami Heat, ante Los Ángeles Clippers y ante Denver Nuggets, que han devuelto un poquito la ilusión y que confirman que, por un lado, Cooper Flagg es el grandísimo jugador que todos teníamos ya previsto que iba a acabar convirtiéndose, que tenía un potencial enorme, pero que quizá no se le estaba utilizando de la manera adecuada durante esas primeras 2-3 semanas de temporada, y que Ryan Nembhard, después de esos 2 últimos grandes años en Gonzaga, en NCAA, y también durante la Liga de Verano, donde dejó buenas sensaciones, 11 puntos, 6 asistencias si no me falla la memoria, ahora se ha confirmado como uno de los grandes robos o uno de los jugadores con más capacidad de impacto en su posición de los llegados durante esta última temporada y que son novatos. Vamos a repasar los números, vamos a echar un vistazo a cómo están rindiendo estos dos jugadores porque vamos a hablar bastante al respecto de ellos, de Cooper Flagg y de Ryan Nembhard, que creo que son 2 temas y 2 jugadores de los que merece la pena hablar, aunque estemos tratando un tema de un equipo del fondo de la clasificación. Pero bueno, Cooper Flagg ahora mismo en estos 3 últimos encuentros está en 27 puntos, que es una auténtica barbaridad para un chico que todavía no ha cumplido los 19 años, que tiene 18 años todavía, y lo cumple dentro de unas cuantas semanas en el mes de diciembre. 59% acierto en tiros de campo, eso sí, un 16% en triples, y no está siendo por únicamente un bajo volumen, sino que hay muchas ocasiones en las que se cuadra desde la larga distancia, sea tras bote o tras una recepción, y no consigue conectar el lanzamiento. 16% acierto en tiro exterior, a lo cual añade 7 rebotes, 2 asistencias y un robo de media. Además lleva ya estos 3 encuentros anotando más de 20 puntos en todos ellos, y uno de estos con 35 tantos en una jornada. Ryan Nembhard, el hermano de Andrew, el hermano pequeño del jugador canadiense de los Indiana Pacers, se ha sentado en los 17 puntos, que ojo, no es poca cosa, además de 8,7 asistencias. ¡Qué barbaridad! Un jugador de 17 puntos y 8,7 asistencias en estos 3 últimos partidos, además de ser el primer rookie de los Dallas Mavericks desde Luka Doncic en conseguir 2 partidos consecutivos con dobles figuras, ya sea en puntos y rebotes o en puntos y asistencias. Así que ahí es nada. Todo ello con apenas una pérdida, un 65% de acierto en tiros de campo y un brutal 69% de acierto desde más allá del arco. Como decía, el momento de Dallas es impecable, están en su mejor trayecto o en su mejor lapso en lo que va de temporada. Ganaron 114-110 a Los Ángeles Clippers, 131-121 a Denver Nuggets y finalmente 118-108 a Miami Heat en un partido que empieza bastante mal, que está siendo un poco la tónica de los Mavericks en estas últimas semanas. No arrancan muy bien el encuentro, se comen siempre un parcial de salida muy negativo, pero conforme empiezan a entrar jugadores, especialmente Klay Thompson, que está siendo un factor diferencial desde la segunda unidad, están consiguiendo remontar el partido, están consiguiendo darle la vuelta al electrónico y demostrando que, pues oye, tienen esa capacidad de mejora o al menos de ofrecer algo más de lo que vimos ese arranque de temporada tan especialmente negativo. Quiero hablar sobre todo del cambio de Cooper Flagg. Hace una semana y media más o menos, creo que publiqué un vídeo explicando por qué Cooper Flagg no era un base y había que empezar a utilizarlo mucho más como alero, mucho más como un forward, en lugar de relegarle a esa posición de
2 donde él no estaba cómodo, donde no podías aprovechar todo el potencial que tiene y sacarle el mayor rendimiento posible. Ha pasado a jugar mucho más minutos en el puesto de 3, a tener siempre un escolta que pueda anotar, se llame Klay Thompson o se llame Max Christie, y sobre todo lo que le ha ayudado es ese paso al quinteto titular y al aumento de minutos de Ryan Nembhard, en detrimento, en primera instancia, de D'Angelo Russell y en segundo lugar de Brandon Williams, que si bien ha estado jugando bastante bien, en mi opinión, sus porcentajes están siendo extremadamente negativos, por debajo del 36% de acierto en tiros de campo, si no me falla la memoria. Como digo, la entrada de Ryan Nembhard le ha beneficiado muchísimo. Es un jugador que le complementa, es alguien que tiene bastantes galones, a pesar de ser un rookie. Es alguien que tiene 23 años, o sea, es alguien con una dilatada ya experiencia dentro del baloncesto, que no es un novato al uso, y por eso los Dallas Mavericks apostaron por él. Por otro lado, como digo, la mejora de Klay Thompson pues ayuda muchísimo también a espaciar el campo, y eso explica pues bueno, que los Dallas Mavericks hayan empezado a carburar a nivel ofensivo. Para que os hagáis una idea, Klay Thompson estos últimos 3 partidos está en un 51% de acierto en triples, y después del despido de Nico Harrison se ha sentado ya por encima del 40%, lo cual son datos más habituales de lo que nos tenía acostumbrado el bueno de Klay Thompson. Cooper Flagg está siendo muy agresivo penetrando a canasta, ya sea en el aro o en la pintura. En las inmediaciones de la canasta ha anotado el 72% de acierto en sus últimos 5 encuentros y un 57% de precisión en la pintura. Por otro lado, la vuelta de Anthony Davis le ha ayudado bastante, aunque sí que es cierto que todavía está por ver cómo terminan de congeniar finalmente, cuando ya Anthony Davis no tenga ni limitaciones de minutos, ni esté mermado físicamente, como en algunos momentos le hemos visto en este lapso de los, creo que son 3 encuentros que ha jugado, 3 de los últimos 4 donde ha estado Anthony Davis. Hablemos también, como decía, del aporte de Ryan Nembhard, que estamos hablando de un undrafted que podría haber sido elegido en la segunda ronda o finales de la primera, pero que por la presión de su agente, que es el mismo que evidentemente que su hermano y que Pascal Siakam, y también fue agente de Marcin Gortat, pues bueno, esto ocurre bastante y forzó que no fuera elegido en la segunda ronda, para así elegir, entre comillas, el destino que mejor le venía a su representado, que en este caso eran los Dallas Mavericks. Ryan Nembhard tenía la muy buena pinta en college, empezó en una universidad menor, luego da el salto a Gonzaga para terminar sus 2 últimos años acabando por encima, creo que de los 10 puntos y con 9,6 asistencias de media, que es una auténtica barbaridad en el baloncesto universitario. Es un base clásico, es alguien que organiza, que da sentido al ataque, que equilibra muchísimos de los quintetos que puede poner en cancha Jason Kidd y que sabe alimentar a todos los jugadores que le rodean. Anthony Davis recibe balones de mejor calidad, que Cooper Flagg está en situaciones donde puede poner el balón en el suelo y atacar mucho más cómodo en comparación a cuando estaba con Brandon Williams, que era un ataque un poquito más rápido, más anárquico y que no se beneficiaba tanto de la presencia de tener un base al lado, y ni qué decir de cuando tenía D'Angelo Russell, que tampoco está siendo especialmente brillante, pero bueno, es un jugador que ha llegado en un acuerdo de 2 años y que está más bien para ser un revulsivo desde la segunda unidad y aprovecharse de lo poco que le pueda quedar de talento al ex de los Nets y de los Lakers, entre otros tantos equipos. Un Ryan Nembhard que ahora mismo en estos 3 últimos partidos, es una locura el dato que os voy a dar, está promediando 8,6 asistencias por pérdida cometida, que eso le convierte en uno de los jugadores más seguros ahora mismo en esta última semana de toda la NBA, y en lo que va de temporada produce 4,1 asistencias por cada pérdida que comete. Datos de absoluta élite que nos recuerdan un poco a lo que es Tyrese Haliburton antes de la lesión, alguien extremadamente seguro. No estoy comparando jugadores, sino estoy poniéndolo en un mismo nivel de organización y de seguridad con el balón en las manos. Es alguien que pierde muy poquito el balón y que es el primer rookie desde 1978 en conseguir más de 40 puntos, más de 20 asistencias y solamente una pérdida en el lapso de 2 partidos. Su momento es fenomenal, es magnífico, y lo cual nos lleva en cierta medida a plantearnos si los Mavericks han conseguido replicar o han tenido la fortuna, llamémoslo como queramos, o la visión, porque al fin y al cabo a Ryan Nembhard hay que seleccionarlo, hay que firmarle y hay que tener esa visión para poder creer que puede convertirse en lo que ahora mismo estamos viendo de él, de replicar un poco lo que ocurrió en el verano de 2018 con la elección de Luka Doncic y también la de Jalen Brunson, creo que fue en la mitad de la segunda ronda o algo así,
cuando salía de ser campeón con la Universidad de Villanova. Son perfiles muy distintos, soy bastante consciente, y son dos contextos completamente diferentes. Por un lado, pues bueno, Luka era un point forward, era un jugador generacional llamado a cambiar por completo una franquicia y en general la NBA, como estamos viendo ahora en Los Ángeles Lakers y previamente aquí en Dallas Mavericks. Y Jalen Brunson, aunque saliese de Villanova siendo un jugador realmente importante en la consecución de los títulos dirigido por Jay Wright, la verdad es que era un base más anotador que organizador, no era un guard del corte que podemos estar viendo ahora mismo en Ryan Nembhard, sino más bien alguien mete puntos, y que durante mucho tiempo Jalen Brunson fue eso, fue un revulsivo desde el banquillo, alguien a quien darle las llaves de la segunda unidad y esperar que promediase más de 10 puntos por partido, en esos rangos entre los 8 y los 10 puntos por partido, en unos Dallas Mavericks que eran muy distintos a lo que estamos viendo ahora, en un contexto diferente, que están en procesos de reconstrucción, esa etapa inmediatamente posterior a la retirada o el último año de Dirk Nowitzki. Y de hecho, pues bueno, Brunson fue un jugador que tardó en cierta medida en romper el cascarón, que tuvo momentos brillantes y de gran nivel en ese periodo entre 2018-2019 y su explosión o su eclosión definitiva en la temporada 21-22, ya con Jason Kidd en el banquillo. Y para que os hagáis una idea, tampoco es que compartiesen mucho tiempo Brunson y Doncic en las temporadas que estuvieron juntos, a excepción, como digo, de esa 21-22 ya con Jason Kidd. El primer año sí que está en 824 minutos, el segundo en la 19-20, a pesar de la suspensión parcial de la temporada por el COVID, bajaron a 202 minutos, es decir, ahí hubo un tiempo en el que apenas compartieron cancha. En el tercer año vuelve a repuntar, 732 minutos compartidos entre Doncic y Brunson, y ahí sí, con Jason Kidd apuesta definitivamente por esa dupla, también después de perder a unos cuantos jugadores y de que la organización de la plantilla fuese un poquito distinta ya después de la salida de Kristaps Porzingis, y fue la cuarta pareja con más minutos en aquellos Dallas Mavericks, con más de 1300 minutos compartidos entre Doncic y Jalen Brunson. Dallas ahora mismo tiene la oportunidad en cierta medida de conformar una dupla de futuro, que tiene bastante potencial, que está por ver evidentemente si lo que estamos viendo de Ryan Nembhard es sostenible en el tiempo, porque estamos hablando de un jugador que ha aprovechado su momento, que está dando los primeros pasos en su trayectoria, pero que siendo un base, como siempre se dice, hay que ser cautos. Hasta prácticamente el tercer año de carrera no hay que sacar las primeras conclusiones firmes o las primeras sentencias respecto de un jugador que está llamado a organizar, está llamado a dirigir, está llamando a controlar lo que ocurre sobre la cancha. Lo mismo con Cooper Flagg, ahora mismo está en un gran momento, pero llegará un tramo donde se dé el típico golpe contra el muro de los rookies, que es, pues bueno, el darte cuenta que te queda mucho camino por delante, que entras en una dinámica, que los rivales te empiezan a conocer y que no te es tan fácil poner el balón en el suelo, atacar el aro, encontrar tus tiros, sentirte cómodo sobre la pista. Esto es algo a lo que los jugadores novatos tienen que acostumbrarse, y que, bueno, pues al fin y al cabo va a llevarles su tiempo. Pero sí que es cierto que, oye, ya que están jugando también estos dos jugadores, y sobre todo el contexto general de los Dallas Mavericks, quería aprovechar la oportunidad para hablar de ellos, porque no sabemos cuándo va a ser la última ocasión donde se pueda hablar de estos dos, de los Dallas Mavericks en general, en términos positivos. Curiosamente, estaba repasando y Nembhard y Cooper Flagg se llevan también 3 años, que es la misma edad que distancia a Jalen Brunson de Doncic, porque Brunson es del 96 y Luka es del 99, pues bueno, Cooper Flagg es del 2006 y Ryan Nembhard es de 2003, aunque pues bueno, Cooper sea de diciembre. Luego está el tema que me interesaría también bastante saber vuestra opinión, lo he hablado también en otros tantos vídeos, pero ¿qué hacemos con Anthony Davis? Porque teniendo en cuenta su salario, el momento de su carrera en el que está, la situación que le ha rodeado después del traspaso de Luka Doncic, que ha hecho bajar increíblemente su valor de mercado, viéndole jugar, ha dejado mejores números que sensaciones, viendo los partidos completos, no solamente atendiendo a los highlights. Ha dejado mejores números que sensaciones, porque hay tramos donde se le ve perdido, donde no toma muy buenas decisiones. Sigue siendo un jugador con un rango de tiro muy reducido. Este último partido ante Miami Heat tiene varias acciones en la segunda mitad donde lanza de lejos y no toca ni aro. Luego otras donde, jugando desde la media distancia, el fade away, el poste bajo, lo hace muy bien, tiene una capacidad para anotar desde esas latitudes y con ese tipo de movimientos que es envidiable, que demuestra que tiene un talento genial para este deporte. Y luego la cuestión defensiva. Hay que hablar también, evidentemente, de que ahora mismo, pues evidentemente no está en su mejor momento de forma desde el punto de vista físico. Sufre de esa distensión en una de las pantorrillas que le ha mermado ya desde el
periodo posterior al traspaso a la temporada anterior, pero es que apenas ha jugado un puñado más de minutos que Dereck Lively, que lleva 200 millones de años lesionado y que ha disputado apenas 7 encuentros en lo que va de campaña. Volvió ante los Lakers con una restricción de minutos, lo hizo relativamente bien, se perdió el siguiente partido contra Los Ángeles Clippers y luego ha jugado los dos seguidos ante Denver y Miami. Contra Denver, una primera mitad para el olvido y una segunda fenomenal. Y este último encuentro ante Miami Heat, donde acaba evidentemente con ese doble-doble. Está promediando ahora mismo 20,6 puntos, 10,8 rebotes, 3 asistencias, 1,3 robos y 1,8 tapones. 52% de acierto en tiros de campo, 35% de acierto en triples, que es sorprendente para el bajo volumen que tiene. Y pues bueno, donde más está produciendo como siempre es en el aro. Cuanto más se aleja de la pintura, cuanto más se aleja de la canasta, Anthony Davis tiene problemas bastante reales para anotar. 67% de precisión en el aro, 41% en el resto de la pintura, 44% en la media distancia, está bastante bien pero con un volumen bastante bajito, 50% de acierto en las esquinas con apenas un triple o menos de un triple por encuentro y un 31% de precisión desde la frontal. Con estos Dallas Mavericks le he estado dando vueltas y la verdad es que cuesta encontrar cuál puede ser el objetivo real del equipo, porque con la nómina de salarios que tienen les interesaría en cierta medida ser mínimamente competitivos o al menos empezar ya a pensar en desprenderse de jugadores, sobre todo pensando en aligerar salarios, en empezar a construir o a reformular el proyecto que tienen por delante. Ahora mismo marchan con 8 victorias y 15 derrotas, 5-5 en sus últimos 10 partidos, 12ª posición de la conferencia oeste y están apenas un partido y medio del play-in, que no está mal, pero claro, aquí la cuestión es que ese inicio de 4 victorias y 11 derrotas es criminal, es que les va a lastrar lo que resta de temporada. Pero claro, todos los partidos que puedan ganar con Cooper Flagg como gran líder es lo que más les puede interesar a futuro, aunque eso pueda traducirse en una peor elección de draft, que recordemos que este pick de 2026 es el único que controlan hasta dentro de no sé cuántos años por la gestión que han hecho de sus activos del draft en las últimas temporadas. Les interesa perder, les interesa estar en la zona de lotería, pero por otro lado también conseguir victorias que sumen valor y le den horas de vuelo, por decirlo de alguna manera, a un Cooper Flagg que tiene una pinta tremenda, que a mí cada partido que disputa me gusta más y que está más o menos empezando a dejar claro qué tipo de jugador es. Esta noche, por ejemplo, vamos a tener un partido yo creo que realmente interesante entre Oklahoma City Thunder y Dallas Mavericks, donde veremos cómo resuelve el llamado a ser rookie del año junto con Nuepel, su ex compañero en Duke. Veremos cómo resuelve ante una defensa que le va a poner en serios aprietos y que, al igual que con Ryan Nembhard, veremos cómo gestionan esa presión, esa tensión constante a la que te fuerzan los Oklahoma City Thunder. Y que puede ser un partido, pues bueno, que dé que hablar o que al menos nos permita sacar alguna conclusión un poquito más firme del momento que atraviesan ahora mismo estos Dallas Mavericks. Después de enfrentarse a los Thunder, jugarán en back-to-back, en la segunda noche de un back-to-back contra Houston Rockets. A ver cuántos jugadores están disponibles después de esto, probablemente Anthony Davis no lo esté. Y luego ya no juegan hasta el próximo 12 de diciembre contra Brooklyn Nets, porque luego tenemos ese pequeño parón de la Copa, de la fase final de la Copa. Así que bueno, hasta aquí este vídeo. Quería aprovechar un poco para hablar de los Dallas Mavericks, que Dios sabe cuándo podré volver a hablar de ellos desde un punto de vista positivo. Quería hablar de Ryan Nembhard, que es un jugador que me está gustando mucho. Poneo los partidos de los Dallas Mavericks porque, más allá de esto, P.J. Washington, Klay Thompson están jugando realmente bien. Najee Marshall, como siempre, deja cositas. Y a ver cuándo vuelve tanto Dereck Lively como otros jugadores que puede que hayamos perdido desde hace un poquito de tiempo y que, estos Dallas Mavericks ojalá puedan seguir manteniéndose en la senda positiva o al menos empezar a hacer movimientos para intentar mejorar su futuro. Dejadme en comentarios qué opináis sobre esta dupla, si os recuerda un poquito a lo que vimos con Jalen Brunson y con Luka Doncic en esa primera etapa en los Dallas Mavericks y qué haríais con Anthony Davis en lo que resta de temporada. Mi nombre es Sergio Rabinal, esto es Gigantes del Básquet y recordaros que tenéis mucho más contenido en nuestra web, en nuestras redes sociales y evidentemente aquí en el canal de YouTube y en plataformas de audio y podcast. Nos despedimos, un saludo y hasta la próxima. Chao.